Feliz Día del Padre. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por ser el perfecto Padre. Queremos aprender de ti. Gracias porque siendo pecadores, gracias que a pesar de que fallamos, tú nos quieres capacitar a fin de poder ser mejores padres para nuestros hijos. Gracias por darnos el tiempo hoy para pensar acerca de estas cosas, para considerar la importancia de depender de ti a fin de ser buenos padres. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos acerca de las responsabilidades del hombre en el hogar. Quizás la situación tuya es que eres un hombre joven, aún viviendo en casa. Si ese es el caso particular, sujétate a tus padres. Ese es el quinto mandamiento que Dios te llama a obedecer y te promete larga vida, te promete bendición. No te rebeles contra la autoridad en tu hogar. Por cierto, la sujeción de un joven a sus padres le prepara para ser un hombre responsable. Dios te está formando, Dios está trabajando en tu vida. No te resientas, no te rebeles a la autoridad de tus padres. Quizás el caso tuyo es de un hombre casado y Dios no te ha llamado a ser padre. En ese caso, tu responsabilidad primaria es amar incondicionalmente a tu esposa, entregarte por el bien de ella. Quizás tu caso es de un esposo y padre. Tu responsabilidad entonces es doble, entregarte, sacrificarte por el bien de tu esposa y también criar a tus hijos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Nuestro tema hoy es cómo llegar a ser el padre que necesitan tus hijos. Comparto contigo 7 ideas. Primero, depende cada vez más del Padre Celestial a fin de ser un mejor padre. Leemos lo siguiente en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. ¿Eres un hijo de Dios? Se te llama a vivir como un hijo obediente de Dios. La pregunta más importante es esa. ¿Eres un hijo de Dios? Para ser un buen padre, necesitas conocer personalmente a Dios, al Padre Celestial. Él es el único que puede capacitarte para lidiar con tus heridas, para darte la capacidad para perdonar y para darte una visión de lo que debe ser un padre. Necesitas recibir el perdón de tus pecados. En verdad, le importas a Dios. Él envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por ti cuando aún estabas enemistado con Dios. Él no quiere que pagues la condena que pesa sobre ti por haber violado la ley de Dios. El justo juicio por el pecado. Más bien Dios quiere que creas que el pago que hizo Jesús al morir en la cruz y al resucitar de entre los muertos, que ese pago es suficiente para obtener el perdón de tus pecados. Dios ha hecho todo lo necesario para que tú seas salvo.
y Él quiere que recibas esa salvación como un regalo, sin merecerlo, aparte de tus obras, por pura misericordia y gracia de Dios. Dios tiene mucho que decir en su palabra, en la Biblia, sobre cómo vivir en familia. Y en la medida que comprendes y aceptas el amor de Dios hacia ti, tendrás mayor capacidad para amar a tu esposa y para amar a tus hijos. Dios quiere enseñarte a hacer eso. Y aparte de la ayuda de Dios, no puedes ser un buen padre. Un padre como lo es el Padre Celestial. Dios es el Padre perfecto. Debemos aprender de Él a amar, debemos aprender de Él a establecer límites para nuestros hijos. De nuestro trato con Él, con el Señor, es que aprendemos acerca de la gracia, gracia que borra nuestro pecado, y también aprendemos de nuestro trato con Él acerca de las consecuencias que trae el pecado. Vive entonces como un hijo obediente de Dios. Él te juzgará o te recompensará según aproveches o no los recursos que Él pone a tu disposición. Vive con un amor reverente hacia Él y enseña también a tus hijos a amar a Dios, a temer a Dios y a seguir a Dios. Ese es el plan de Dios para nuestras familias. Sé un hombre responsable en tu hogar, dependiendo cada vez más del Padre Celestial, a fin de ser un mejor padre. Otro consejo es este: anima a tus hijos con tus palabras. Las palabras sabias, nos dice Proverbios 18:4, son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Las palabras sabias dan vida. Primera a los Tesalonicenses 5:11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Tus palabras pueden sanar o pueden herir a tu esposa y a tus hijos. Piensa en lo que les has dicho a ellos en los últimos días. ¿En qué grado los instruiste? ¿En qué grado los animaste? ¿Alcanzaste a decirles a tus hijos o a tu esposa en los últimos días: ¿sabes lo que tu esposo admira de ti? ¿O sabes lo que a tu papá te encanta de ti? ¿Esas palabras fluyen de tus labios? Necesitamos ser de bendición a nuestras familias. No debes dejar de corregir, pero debes pasar más tiempo alentando y edificando a tu esposa e hijos. Acepta el reto de animar a tus hijos con tus palabras. El siguiente consejo: sé la clase de persona que quieres que lleguen a ser tus hijos. La clase de persona que tú quieres que ellos sean. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es el testimonio de un hombre, un hijo obediente de Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y en Filipenses 4:9, el apóstol Pablo, diciendo a estos hermanos a quienes él tanto amaba, delante de quien había vivido: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz
estará con ustedes. No dejen de poner en práctica lo que han visto en mí, lo que han escuchado de mis labios. ¿Qué es lo que más debe anhelar para sus hijos un hijo obediente de Dios? Sin duda es que Cristo viva en ellos y que ellos vivan por Él y para Él. Eso anhela un hijo obediente del Padre Celestial. Ese es un buen anhelo. Pero soy un perfecto hipócrita si deseo para ellos lo que yo mismo no he abrazado. Lo que yo quiero para ellos debo reflejar con mis pensamientos, mis actitudes y mis palabras. Debo vivir de tal forma que pueda invitarles a mis hijos a poner en práctica lo que han aprendido y recibido de mí, lo que me han escuchado decir y lo que me han visto hacer. Por cierto, mis hijos han aprendido más de mis acciones que de mis palabras. Tus hijos te están observando continuamente. Ellos te observan y ellos sacan conclusiones. Ellos comparan lo que les dices que hagan con lo que tú mismo haces. Ellos se dan cuenta de las cosas. Ellos saben cómo eres de verdad. Están atentos a si pones o no en práctica lo que afirmas creer. Nuestros hijos nos imitan tanto lo bueno como lo malo. Ellos siguen en nuestros pasos y por eso debemos seguir en los pasos del Señor, ser hijos obedientes de Dios. Saber que tus hijos te observan, saber que tus hijos te imitan, debe ser una fuerte motivación para crecer en las cosas de Dios y depender cada vez más de Él. Otro consejo. Muéstrales a tus hijos cómo pasar tiempo con Dios. Comprométete con el discipulado de tus hijos. Leemos lo siguiente en Deuteronomio capítulo 6. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Los mandamientos de Dios estando siempre en los labios de sus hijos repitiendo a sus hijos una y otra vez el consejo de Dios. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, leemos esto. Entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entrenamiento en la sumisión a Dios. Hablar continuamente de lo que dice Dios a nuestros hijos. Ese es el llamado a los padres, a estar involucrados en la formación espiritual de sus hijos. Es natural en tu hogar hablar de la Biblia, hablar acerca de Dios. Tus hijos entienden la importancia, así como las ventajas de someterse al Señor. ¿Te ven estudiando la palabra de Dios? Tu vida privada inevitablemente afecta a tus hijos. Afecta a tus hijos para bien o para mal. Lo que los demás no ven, tus hijos sí observan. ¿De qué sirve sermonearles acerca de la importancia de hacer un devocional si no te ven a ti haciendo uno?
captan más, aprenden más de lo que te ven hacer, de lo que te escuchan decir. Tú debes ser el primero en discipular a tus hijos. Esa debe ser una preocupación tuya. Gracias a Dios por la ayuda que nos brinda la iglesia con el discipulado de nuestros hijos. Pero es del padre la primera responsabilidad de discipular a sus hijos, estar atento de su formación. Enseña a tus hijos a amar a Dios. Enseña a tus hijos a conocer y a acatar lo que dice Dios en su palabra, en la Biblia. Quizás pienses que ya perdiste la oportunidad o que ya no tienes autoridad para hablar a tus hijos de Dios, que has cometido demasiados errores, que ya no te ponen cuidado. Pero no te des por vencido. No creas que no te puedes recuperar, que no puedes volver a ser una influencia piadosa para bien en la vida de tus hijos. No es demasiado tarde para volver a conectarte con tus hijos. No es demasiado tarde para enseñarles con tu ejemplo. Sean cuales hayan sido tus errores, sea cual sea la edad tuya, todavía puedes ser una buena influencia en la vida de tus hijos. Mientras tengas vida, sé el padre que tus hijos necesitan. Otro consejo. Sé la clase de hombre que tú quieres como un esposo para tu hija. La instrucción del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, pórtense como hijos obedientes de Dios. Esa es la idea del reto del apóstol Pablo. Tanto los hijos como las hijas necesitan recibir afecto de sus padres, pero las hijas aún más. La mayoría de los padres no se criaron en un hogar donde su padre era afectuoso con su madre, en un hogar donde su padre era sensible a las necesidades de su esposa. La mayoría de los hombres no recibió un buen ejemplo en ese sentido. Pero esa no es una excusa para ser áspero o indiferente a las emociones de los integrantes de su hogar. Sea cual haya sido el ejemplo que recibiste, sea cual haya sido el ambiente en el hogar en el cual te criaste, tú eres responsable por el ambiente en tu hogar. Yo anhelo para mis hijas adultas, si Dios quiere que ellas se casen, un hombre que las tome en cuenta, que las escuche, que las cuide como un tesoro valioso. Y si yo quiero eso para ellas más adelante, yo debo estar brindando eso para ellas ahora. Ellas deben recibir en mi hogar y de su padre lo que yo anhelo que ellos reciban de un esposo si es que Dios quiere que se casen. Y si no les doy eso mientras están en casa, caerán por el primer varón que les pique el ojo o les hable dulzuras. Y yo no quiero eso para ellas. Quiero que se casen con un hombre que ama a Dios, un hombre que las valora, y por eso debo ponerles cuidado, debo orar con ellas y por ellas, y debo protegerlas. Otro consejo. Haz preguntas a tus hijos a fin de estar al tanto de cómo se sienten.
Proverbios 25. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Los pensamientos de una persona pueden estar debajo de la superficie. No se descubren fácilmente. Pero la persona con entendimiento, el hombre sabio, es paciente y busca entender lo que están pensando sus hijos. Esa es la aplicación de este versículo. Muchos adultos resienten a su padre. Tienen dolor y tienen amargura hacia su papá porque él no les dio el trato que ellos necesitaban cuando eran niños. No les trató con cuidado. A veces hasta les hizo daño. Dios desea ayudarnos a lidiar con nuestro dolor. A la vez, Él quiere que nuestra generación, con nuestra familia, estemos al tanto de las necesidades de nuestros hijos. Somos responsables por el ambiente en nuestro hogar. Debemos proteger a nuestros hijos. Debemos saber qué necesitan, qué les preocupa. ¿Cuándo fue la última vez que tú les dijiste a tus hijos: anhelo ser un mejor papá para ti? ¿Saben que te interesas en depender cada vez más del Señor, en conocerle a Él, en cuidar de ellos? Necesitan escucharte a ti decirlo. Viven en un mundo donde no muchos se preocupan por sus hijos. Y necesitan escucharte decir a ti que en virtud de que tú eres un hijo obediente del Padre Celestial, que anhela ser eso y por la gracia de Dios lo serás, quieres ser un mejor papá para ellos. Te animo a hacer algunas preguntas, particularmente a tus hijas, en esto de querer ser un mejor papá. Hija, ¿cuáles son algunas cosas que he hecho que te han lastimado? Quiero saber a fin de pedirte perdón. Sé sincero cuando haces esto y escucha. No trates de defenderte o de justificarte. Escúchala nomás. Pídele perdón por cada cosa que le ha causado dolor. Ora con ella. En verdad es bueno que ella te escuche confesar tu pecado a Dios. Dios, he fallado. Perdóname. Que te escuche expresar tu necesidad de ser restaurado con Dios. Dios, restáurame. Yo quiero volver a empezar. Ella necesita también escuchar que tú le dices a Dios que quieres la restauración con tu familia. Dios, yo quiero hacer lo que necesite hacer a fin de poder seguir adelante con mi familia. Es bueno que seamos honestos. Eso es depender de la gracia de Dios, la cual es suficiente para lidiar con todos los errores que nosotros hemos cometido. Dios es suficiente. Es sano lidiar con el dolor. Es malsano ignorar el dolor. No es bueno hacer de cuenta que cosas malas no ocurrieron. No le hacemos bien a nuestros hijos cuando minimizamos su dolor. Lo más importante es llevarles a Cristo, el que puede ayudarles a lidiar con su dolor, el que nos puede restaurar, el que nos invita, el que nos capacita para volver a comenzar. Cuán bueno es Dios. Su gracia siempre es suficiente. Otra pregunta que te invito a hacer a tus hijas es: ¿cuáles son algunas cosas que puedo hacer para demostrarte cuánto te amo? Habiendo escuchado sus respuestas a cómo la hemos lastimado, ahora le preguntamos: ¿cómo puedo demostrarte cuánto te amo?
vuelve a escuchar y anota cuidadosamente las ideas que tiene en cuanto a cómo puedes demostrarle cuánto la amas. Pero que no se quede solamente en el papel. Lleva a la realidad, practica, haz las cosas que ella te sugiere. Cuán importante es que nuestros hijos se sientan escuchados, atendidos, que vean a un papá que pide perdón, que depende más de Dios, que vive como un hijo obediente de Dios. Me he referido a las necesidades particulares de las hijas y quiero recordar que un hijo necesita recibir aprobación de su padre. Un hijo aprende de su papá a ser un hombre. Y cuán importante es que los hijos obedientes de Dios enseñen a sus hijos qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Seamos sensibles a las necesidades particulares de nuestras hijas y de nuestros hijos. Son diferentes por muchas razones. Tienen personalidades diferentes. Las circunstancias en medio de las cuales se han criado son diferentes también. Pongamos cuidado a cada uno. Hagamos que se sientan escuchados y amados. Y un consejo más. Asegúrate de dejar en claro a tus hijos que amas a tu esposa. Las instrucciones para los maridos que hallamos en Efesios capítulo 5 y el versículo 25 dice, para los maridos, el tema que viene manejando el apóstol Pablo es el sometimiento. Para los maridos el sometimiento significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Este es el estándar, la medida para los esposos. Entregarse para el bien de su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. La verdad es que generalmente no nos nace sacrificarnos por nuestra esposa. Más bien lo que nos nace es ser egoístas. Y ya que eso es lo natural para nosotros, necesitamos aprender del Señor a amar y también a someternos, a servir. Es bueno que aprendamos esas cosas, pero requiere esfuerzo, requiere intencionalidad. El modelo bíblico no es machista. El modelo bíblico no rebaja a la mujer. El modelo bíblico es de un hombre que se sacrifica por el bien de su esposa. El modelo bíblico es de un hombre que en vez de aprovecharse de su esposa, sirve a su esposa, está pendiente de sus necesidades y se sacrifica por ella. Ese es el modelo bíblico y ese es el ejemplo que dio el Señor Jesús al entregar su vida por la iglesia. El modelo bíblico bendice a la mujer, pone a la mujer en una alta posición. Tus hijos deben verte haciendo estas cosas, charlando amablemente, amenamente con tu esposa, riéndote con ella, que oren juntos, que resuelven desacuerdos y heridas. Tus hijos deben verte siendo de bendición para tu esposa. Deben escucharte, pedirles perdón a ellos por haber discutido con tu esposa. Con tu esposa salgan juntos, los dos nomás. Si tienen hijos pequeños, déjenlos con los padres de ustedes o con buenos amigos. Cultiven su relación de pareja. Lean buenos libros sobre la relación matrimonial y la tarea de ser padres. Sean buenos amigos. Crezcan juntos en amor y en dependencia del Señor.
el mejor legado que puedes dejar para tus hijos es la de un padre que ama a Dios primeramente. Es un hijo obediente de Dios. Y además está comprometido de por vida con su relación conyugal. Qué buen regalo, qué buen legado. Tus hijos deben, si te ven hacer eso, ellos también lo harán con sus esposas. Y tus hijas, si te ven tratando así a su mamá, esperarán lo mismo de un hombre que quiere casarse con ellas. Generalmente esperarán más, estarán atentas y sabrán lo que necesitan, lo que es importante en un esposo. De cuánta bendición es para nuestros hijos ver que nuestra relación de pareja es una que honra a Dios. Vivimos en un mundo donde las cosas están patas para arriba. Los matrimonios no duran. Los hijos irrespetan a sus padres. No hay esperanza de que las cosas puedan ser de otra forma. Pero Dios, el autor del matrimonio, el autor de la familia, Él tiene un plan perfecto. Él quiere algo mejor para ti. Él quiere algo mejor para nuestra sociedad. Él nos llama a comprometernos primeramente con Él. Él nos llama a conocerle y a seguirle. Él también nos da la capacidad de amar a nuestro cónyuge. Nos da la capacidad de tener una visión de lo que Él quiere hacer en y a través de nuestros hijos. No sigamos la corriente. No nos demos por vencidos. Amemos a Dios, amemos más a Dios. Permitamos que Él nos transforme. He hablado hoy a los hombres de nuestra audiencia. Lo hicimos así a propósito. Estamos hablando de la responsabilidad del hombre en el hogar y estamos celebrando hoy el Día del Padre. Pero ¿qué de las mujeres que nos sintonizan? Bueno, el llamado, la invitación es animar a tu hermano, a tu padre, a tu esposo, a tu hijo, a conocer a Dios y también a cumplir las responsabilidades que Él les ha dado en dependencia de Él, aprendiendo de Él. Ora por tu hermano, tu padre, tu esposo, tu hijo. Por medio de tus palabras, por medio de tus acciones, facilita el sometimiento de tu ser querido a la palabra de Dios. Por medio de tus palabras y tus acciones, facilita el servicio de tu ser querido a los integrantes de su familia. Ese es el plan de Dios. Y el plan de Dios es hermoso. Transforma vidas, transforma familias, transforma una sociedad. Seamos agentes de cambio en nuestro tiempo, en el lugar donde Dios nos ha puesto, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Ayuda a los hombres a asumir su responsabilidad como hijos, hermanos, esposos, padres. Ayuda a quienes viven con ellos a animarles y viviendo tú en nosotros y moviendo en nuestras vidas. Puede haber armonía en